Bueno, entonces, hermanos, como les decía, el estudio de hoy también vamos a comenzarlo con una pequeña historia, con un poquito para ubicarnos en qué carta vamos a estar. Lo primero que quiero decirles es que el autor de esta carta es nuestro conocido apóstol Pedro. ¿De acuerdo? Pedro, Pedro es aquel hombre que estaba pescando cuando Jesús iba, ¿verdad? Andaba buscando, él estaba en su labor de escoger los hombres que lo iban a acompañar. Y bueno, Pedro estaba por ahí en una barca, cuenta la Biblia, y Jesús lo llamó, ¿verdad? Un pescador, ven, yo te haré pescador de hombres. Un hombre inculto. Cuando digo inculto, no lo digo por mal, lo digo más bien en el sentido de que no era un hombre educado, no era un hombre preparado, no era un hombre que tuviera una gran educación. Más bien era un hombre del vulgo, era un hombre común y corriente. Más o menos estoy retratando un poquito cómo era nuestro autor, ¿verdad?, de esta carta. Pedro, según la palabra, vemos que era un hombre casado, y decimos que es casado porque en algún momento Jesús tuvo relación con la suegra de Pedro. ¿Se acuerdan aquel pasaje? Bueno, vamos a buscarlo. Tal vez algún hermano no sabe de qué estoy hablando, y entonces mejor vamos a hacerlo como debe ser. Vamos a ir a la palabra y vamos a ver cómo es eso de que Pedro tenía suegra, ¿verdad? Algunas personas creen que no, que eso no es así, pero vamos a ver brevemente algunos pasajes que no. Sí, adelante. Mover, ¿qué muevo? Ok, ahí, porque tantito más ahí. Muy bien, bueno, excelente, me alegra mucho que esté ahí. Ahí está Carlos. Eso, Carlillos, Charlie. Gloria a Dios, qué bueno que esté ahí. Muy bien. Entonces, ¿dónde estábamos? Bueno, estábamos con el asunto del matrimonio de nuestro autor, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De Pedro. Marcos capítulo 1, versículos 29 al 31. Vamos a leerlos para ver por qué estamos diciendo que Pedro era casado, ¿verdad? Solo estamos retratando y sabiendo quién es. Nosotros nos enfrentamos a un libro de la Biblia y tenemos que entender esas cositas. Ah, mira, era Pedro, aquel que, ¿verdad? Uno ya se ubica mejor. Dice Marcos capítulo 1, versículo 29 al 31. Dice, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacob y Juan. Ese Simón es Pedro, ¿verdad? Y dice, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. ¿Quién? La suegra de Simón. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces dice, entonces él se acercó, bueno, le hablaron a quién, a Jesús, ¿verdad? Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. ¿Ella quién? La suegra de Pedro. Entonces por ahí ya vamos entendiendo, ¿verdad? Que el hermano Pedro, nuestro apóstol Pedro, era un hombre que tenía su esposa. Eh, Pablo dice en el capítulo 9 de Primera a los Corintios, capítulo 9, versículos 3 y 4, dice así: contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor? ¿De acuerdo? Y Cefas, y menciona, y quiero decirles que Cefas es el nombre en hebreo, ¿de acuerdo? En hebreo era Cefas. Entonces, cuando dice Cefas, es Pedro, Simón Pedro. Entonces, aquí también vemos que
está hablando de una hermana por mujer, entendemos que esa mujer es la mujer como la esposa, pues, ¿verdad? Como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Me interesa que nos centremos en Cefas porque es del que estamos, del que vamos a comenzar a estudiar. ¿Qué más sabemos de Pedro? Bueno, Pedro era aquel hombre de Marcos capítulo 9, versículo 2, que pertenecía al círculo interno de Jesús. Es decir, era un hombre que estaba muy cerca de Jesús. Eso lo vemos, por ejemplo, en Marcos 9, 2, cuando Jesús dice que 6 días después tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Entonces entendemos que esos 3 hombres que estuvieron en ese momento de la transfiguración de Jesús, eran los 3 hombres, eran muy importantes, estaban en ese círculo íntimo, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo cuando andaba compartiendo con ellos. ¿Qué más sabemos de Pedro? ¿Qué más nos dice la palabra de Dios de Pedro? Bueno, que era un hombre que en algunos momentos actuaba como un tipo portavoz, como un vocero. En diferentes ocasiones él se encontraba como hablando por otros. Ese liderazgo que tienen algunas personas, ¿verdad? Que llegan a un trabajo y por ahí le dicen 2 o 3, mire, ¿por qué usted no habla por nosotros? Diga que tal cosa, diga que nos están sacando de trabajo muy tarde. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces Pedro era eso. Eso podemos verlo en pasajes como por ejemplo Mateo 18:21. Entonces, por ejemplo, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Entonces ahí vemos a Jesús, ¿verdad? Contestándole a Pedro, pero me interesa que usted vea cómo él siempre estaba como hablando, tanto así que por eso metía la pata. Pedro era un hombre un poco, ahora vamos a ver un poquito lo que son los defectos de él, ¿verdad? Era un hombre impulsivo a veces, ¿verdad? Eh, Marcos, capítulo 9, perdón, capítulo 8, verso 29, dice así, entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Ve, entonces siempre Pedro, como, parece ser que Pedro era como que el que hablaba, ¿verdad? Eso que él siempre le entraba de primero al asunto. Eso lo vemos y eso es el tipo, eso tiene que ver mucho con la personalidad. Aquí en la iglesia nosotros tenemos hermanos que son muy calladitos. En la iglesia y aquí en los estudios bíblicos. ¿Por qué? Porque esa es su personalidad. Pero hay otros que no. Hay otros que más bien hay que decirles, hey, suave, espérese un momentito. ¿Por qué? Porque son más activos, son más rápidos. Pedro era así. Pedro siempre andaba, como dicen, buscando, porque él contestaba lo que, véalo aquí, de una vez. O sea, Jesús les preguntó a todos, ¿quién soy yo? ¿Quién soy? ¿Y quién respondió? Pedro. ¿Ve? Entonces, esa es parte de la personalidad. Si nosotros tuviéramos fuéramos, ¿cómo que se llama esto? Criminólogos. Por aquí tenemos un hermano que estudia criminología y otro que es graduado en criminología. Uno es Wenzel, que está estudiando, y el otro es mi hermano, que ya es graduado. Si yo le dijera a estos dos, especialmente a mi hermano, que ya es graduado, ya ha tenido más estudios sobre eso, yo digo, hágame un favor, mónteme un estudio, un perfil de Pedro. Créeme un perfil de Pedro. Y entonces él comienza a investigar en la Biblia todos los pasajes que tienen que ver con Pedro y se va a dar cuenta que lo que estamos viendo es eso, es la personalidad de él. Siempre como dispuesto, ¿verdad? Como el primero en hablar. ¿Qué más vemos de Pedro? Vemos que Pedro es un hombre que se distingue por su excesivo celo. O sea, él era un hombre celoso, él estaba con Cristo y él ojalá, me imagino yo que era un hombre tan celoso que él no quería que nadie se le acercara, ¿verdad? ¿Usted se acuerda que él pasaba de la palabra cuando Jesús estaba, los niños venían a él para que los bendijeran? Entonces llegaron los discípulos y le dijeron como que los quitaban, no, vayan. Y entonces Jesús dijo, no, déjelos que vengan a mí, no se los impidan.
Yo supongo que Pedro pudo haber estado en la colada y de esos que no querían que se le acercara mucho a Jesús. ¿Por qué? Porque era un hombre celoso, tanto así que este mismo Pedro fue el que le apió la oreja a Malco, ¿se acuerdan? Le voló la oreja de raíz, ¡pa! Le sacó la espada y ¡va! De una vez le voló la oreja. Y entonces fue cuando Jesús le dijo, Pedro, su machete o su espada en la vaina, porque esto que va a pasar, tiene que pasar. Pero ¿quién fue el primero en hacer eso? Pedro. ¿Por qué? Porque él era celoso, él era un hombre que estaba ahí y como dicen, ¿verdad? Se mataba con cualquiera. O sea, le entraba de una vez a lo que tenía que entrarle, ¿verdad? Ese era Pedro. Pero también era un hombre que tenía faltas, porque Pedro era un hombre como usted y como yo. Pedro era un hombre, un servidor, un discípulo de Cristo y un apóstol de Cristo, pero con sus faltas también. Hay gente que dice que Pedro, después de que ya tuvo su verdadero nuevo nacimiento, ya no se equivocó más. El problema es que eso tiene sus discusiones, ¿verdad? Porque um, cuando Pablo recrimina a Pedro por aquel asunto de la hipocresía, vamos a leerlo, vamos a recordarlo. A veces yo doy por sentado que los hermanos saben algunas cosas, pero tengo que reconocer de que no debe ser así, porque aquí hay hermanos que no manejan algunas cosas. Entonces yo tengo que bajar las revoluciones y los hermanos que ya manejan todo esto, tener paciencia, ¿verdad? Y decir, bueno, ya yo lo sé, pero hay otros que no. Entonces por eso el pastor se devuelve y va otra vez con paciencia. Veamos, por ejemplo, en Gálatas capítulo 2, del versículo 11 al 14. En realidad hay más, pero vamos a leer del 11 al 14 para ver cuando Pablo amonesta, Pablo le llama la atención a Pedro. ¿Ah? Y Pedro ya era apóstol, o sea, ya Pedro ya estaba en, lo que, en el servicio a Dios. Dice así, Gálatas 2, 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. ¿Ve? Le resistí cara a cara, porque era de condenar. Algo hizo Pedro que a Pablo no le gustó. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, o sea, eso quiere decir, antes de que vinieran algunos judíos de parte de Jacob, quiere decir, o sea, que eran judíos, dice que Pedro comía con los gentiles. Pero después de que vinieron los judíos, entonces Pedro se apartaba, se retraía. Literalmente usted lo está leyendo, se retraía y se apartaba. Porque él tenía miedo de los de la circuncisión, o sea, tenía miedo de los líderes judíos, ¿verdad? Entonces dice el 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Hasta el mismo Bernabé salió perjudicado porque él también fue arrastrado. O sea, esa hipocresía de Pedro, de estar comiendo con los gentiles, pero apenas llegaron judíos, de una vez comenzaba a apartarse y a retraerse. Eso terminó afectando a Bernabé. Eso es muy normal. Es muy normal que cuando uno tiene malas actitudes, las personas que están con uno terminan teniendo malas actitudes. Por eso hay un viejo dicho que dice que el que anda con lobos a aullar aprende. El refrán es por cosas como estas. Entonces vea lo que dice el verso 14. El verso 14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, o sea, no se anduvo por las ramas, Pablo, le dijo, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, ¿por qué usted está obligando a los gentiles a adoptar conductas y costumbres y reglas judías? ¿Por qué? Y es que Pablo tenía razón, o sea, Pedro estaba comiendo con los judíos, apenas llegaban, con los gentiles, y apenas llegaban judíos, el hombre hacía esta, ¿verdad? Se apartaba y como que se hacía el que no los conocía. Entonces
Entonces Pedro le dice, ¿por qué usted está haciendo eso? ¿Por qué usted está obligando a los gentiles a judaizar? Y ahí usted puede seguir la historia, ¿verdad? De esta pequeña introducción que yo hice de Gálatas. Pero nos vamos a dar cuenta que este Pedro tenía sus faltas también. Pedro fue el mismo que negó a Jesús. Perdón. Pedro negó a Jesús y lo negó 3 veces. Pedro es aquel que le dice a Jesús, no, no, no. Veamos un momentito. Al mismo Jesús, en Mateo capítulo 16, versículo 22 y el 23. Jesús está en la situación, ¿verdad? De todo lo que iba a suceder con él, ¿verdad? Tenía que ir a Jerusalén y todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Ser crucificado, ser latigado, ser escupido. Todo esto, sí, adelante. Se está pegando. Aleluya. Aleluya, ahora sí. Bastante. Oh, por Dios. Ay, aleluya, ahora sí estamos en un zapato. Gloria a Dios. Déjenme ver. Ok, ok. Entonces vamos a ver. Aleluya. Aleluya. Bueno, mami, madre, dígale a Sachira que se desconecte del internet, porfa. Ajá. Y a Jeremy si está conectado. Vamos a ver si con eso mejora. ¿Cómo me escuchan ahí, hermanos? Ok, muy bien. Yo creo que con eso la vamos a hacer. Con que ellos... Ok, entonces estábamos en... creo que lo último que ustedes me escucharon fue cuando en Mateo 16 vemos que Pedro le dice a Jesús, leamos un poquito para ubicarnos. Dice Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, Jesús les está diciendo, esto tiene que pasar, señores. Yo no me puedo quitar, yo no puedo decirle a ustedes que esto no va a pasar. Tiene que pasar porque así está escrito. Entonces Pedro el impulsivo, Pedro el que siempre estaba como con una respuesta a flor de labios, le dice, lo toma aparte y comenzó a reconvenirle, diciéndole, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y entonces es cuando Jesús se vuelve a Pedro y le dice, quítate de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la miras en las cosas de Dios sino en las de los hombres. Por supuesto, Pedro estaba pensando desde un punto de vista humano. Y Jesús entendía perfectamente que su pasión, su muerte y resurrección eran necesarias. Entonces, este es el Pedro que ya tiempo después, ¿verdad? Evidentemente, cuando, por ejemplo, Pedro reconviene a Jesús y le dice que esto no le acontezca, Pedro era un hombre probablemente, qué sé yo, tal vez de unos 50 años, no sé, 55 años, tal vez por ahí, 50 años. Pero cuando ya Pedro escribe la carta, esta que vamos a estudiar, que más o menos fue en el año 64 por ahí, ya Pedro ya era un hombre más maduro, evidentemente. Y bueno, esto es normal, ¿verdad? Que las personas vayamos madurando y los impulsos que tenemos se nos vayan controlando un poco más conforme vamos envejeciendo. Entonces eso es lo que pasa con Pedro. Ya Pedro cuando escribe la carta ya es un hombre bastante maduro. Incluso cuando Pedro está haciendo ese asunto, que Pablo le mete esa regañada que vimos ahora,
En realidad, Pedro tenía unos, no sé, tal vez unos 15, 20 años menos. Pero cuando ya Pedro escribe la carta, esta, la que vamos a estudiar, ya es un hombre anciano. Probablemente, vamos a ver, si Cristo estuvo más o menos su ministerio del 30 al 33. Pongamos que Pedro tuviera unos 25 años cuando Jesús lo llama, unos 30 porque los judíos, los 30 años era como la mayoría de edad. Pongamos que tuviera unos 30 y del 30 al 64 pasan 34 años. Quiere decir que Pedro era un hombre como de unos 65, 70 años casi, cuando escribe esta carta de Primera de Pedro. Entonces, evidentemente eso le da a uno una madurez, ¿de acuerdo? Entonces, pero su estilo de vida, su forma de ser, es que era un hombre un poco, ¿cómo se llama esto? Precipitado a hacer las cosas. Bueno, más o menos ese es el perfil de nuestro apóstol Pedro. ¿Qué más podemos decir de la carta? Recuerden que solamente estamos en una especie de introducción. Vamos a encontrar que en el libro de Pedro, en la primera carta, Pedro va a hablar de una Babilonia. Entonces, solo para que lo tengan presente, esa Babilonia era una forma de llamarle a Roma, a la Roma imperial. Entonces, porque ahí a veces cuando hablamos de Babilonia, ahí inmediatamente nos conectamos con el Apocalipsis y entonces pensamos en esa Babilonia como la Babilonia antigua, pero no, esa Babilonia es Roma, solamente es un detalle para que cuando lo ocupemos lo tengan presente. Ya dije que esta carta fue escrita por el apóstol Pedro a hermanos que estaban por ahí, por esos lugares que Pedro comienza diciendo, Ponto, Galacia, Capadocia, todo eso lo vamos a ver en los primeros versículos de la carta. Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eran hermanos, eran cristianos. Pedro le escribe a cristianos. Pedro no le escribe a judíos no convertidos. Pedro le escribe a judíos convertidos y a gentiles convertidos. ¿De acuerdo? Entonces, Pedro le está escribiendo a los nacidos de nuevo. Y entonces resulta que estas personas a las que les escribe están dispersas. Por eso Pedro usa la palabra dispersión. Los judíos que están en la dispersión. Espere para ver cómo es que dice. Déjenme ver para no confundir. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Hermanos que estaban por ahí dispersos en esas ciudades que acabo de mencionar, Ponto, Galacia, y resulta que eran cristianos. ¿De acuerdo? Después vamos a ver con más profundidad eso cuando ya entremos en el capítulo. El año en que fue escrita la carta, muy cerca del año 64, en Roma, estando en Roma. Bueno, ya tenemos el autor, ya tenemos el año en que fue escrita la carta. Estos son aproximaciones, ¿verdad? Puede ser que sea algunos años más o unos años menos, pero aproximadamente en el año 64. Un dato interesante que vamos a ver aquí es que Pedro realmente, él no escribe la carta en su totalidad. O sea, él recibe la dirección para escribir la carta, o más bien para la inspiración para dictársela probablemente a un hombre que se llama Silvano, ¿verdad? Por eso en 1 Pedro 5:12, él dice, por conducto de Silvano les he escrito, os he escrito. Que aparentemente Silvano se convirtió en una especie de secretario, ¿verdad? De escribiente de la carta, ¿verdad? De Pedro. Y bueno, pues ese mismo Silvano fue el que fue compañero de Pablo en algunos de sus viajes misioneros. Entonces, fue colaborador de Pablo y ahora está también aquí, aparece escribiéndole la carta a Pedro, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un dato muy interesante.
¿Por qué no la escribió Pedro de su puño y letra? Podemos suponer que por su avanzada edad, por su poca letra, no era un hombre muy dado a escribir porque era un hombre de poca educación. Entonces Silvano no, Silvano era un hombre más preparado y entonces y dicen los teólogos que el griego que usó Pedro es un griego muy bueno, excelente. Entonces, ¿cómo usó un griego tan excelente si era un hombre poco preparado? Entonces ahí es donde se cree que este hombre, Silvano, el de 1 Pedro 5:12, creo que esa es la cita, vamos a ver, 1 Pedro 5:12, sí, 5:12, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. Entonces, este Silvano es la persona que lleva a cabo la tarea de escribir lo que Pedro le decía. Bien, el objetivo de la carta. ¿Cuál es el objetivo? Cuando nosotros leemos una carta tenemos que tener claro el objetivo. Si usted lee Colosenses, usted se va a dar cuenta que el objetivo de Colosenses es presentar a Cristo como el todo en nuestras vidas. Que Cristo es todo y sin Cristo no somos nada. Creo que eso lo dije 60,000 veces cuando enseñé Colosenses. ¿Cuál es el objetivo de Pedro? El objetivo de Pedro en esta epístola es alentar a sus hermanos, a los lectores de la carta, a mantener en medio de quebrantos y de persecuciones una conducta limpia, una conducta digna de quienes profesan la fe en Jesucristo. Ese es el objetivo de la carta, alentar al pueblo de Dios. Que el pueblo de Dios se mantenga en santidad, que el pueblo de Dios no entre en concesiones con los gobiernos, con la política, con los chorizos, con las corrupciones, sino que en medio de la persecución, en medio de la dificultad, se mantengan fieles a Dios. Y por eso Pedro les escribe a estos hermanos, que estaban dispersos. Cuando nosotros veamos los primeros versículos de Pedro, que hoy no nos va a dar tiempo, pero cuando los veamos nos vamos a dar cuenta de que estos hermanos la estaban pasando muy mal. El imperio romano era sumamente perseguidor y les decomisaban los bienes a los cristianos. Y algunos tenían que huir, algunos tenían que simple y sencillamente desaparecerse de la ciudad y cambiar de ciudad porque eran perseguidos. Y hubo un emperador que se llamó Nerón, que era un hombre muy malo. Nerón fue aquel que le prendió fuego a Roma. Y este emperador Nerón hizo desastres con los cristianos. Mató cristianos, ahorcó cristianos, aserró cristianos. O sea, fue algo terrible. Entonces, Pedro, conociendo toda esta situación que estaban pasando estos hermanos, pues él es inspirado por el Espíritu Santo de Dios a escribirles a ellos y a mandarles la carta que ahora usted tiene en sus manos. ¿De qué nos sirve a nosotros hoy? Y justamente hoy que estamos pasando por situaciones tan complicadas. Yo sé que algunas personas no. Habrán cristianos como nosotros, que el arrocito y frijolitos no nos falta en nuestra mesa, que el trabajito no nos ha faltado, tal vez con un poquito de limitación, pero hemos tenido. Pero probablemente, hermanos, hay cristianos en este momento que se están acostando sin llevar nada a la mesa, sin llevar nada a su estómago. Y así pasaba con estos cristianos del primer siglo. Muchos de ellos eran perseguidos, eran vituperados, eran avergonzados, eran amarrados y los jalaban con caballos y lo hacían en los coliseos romanos. Eso era algo tremendo. Y la persecución que estaban sufriendo estos cristianos aquí en 1 Pedro era terrible. Entonces Pedro, el propósito de Pedro es darles aliento, darles ánimo. Cuando nosotros leemos Pedro, nosotros tenemos que recibir ánimo de Dios, especialmente los que están pasando por una situación difícil, de salud, económica, personal, matrimonial, con los hijos. Cualquier situación difícil que estemos pasando, esta carta nos va a ayudar y nos va a hacer entender que en medio de toda persecución, en medio de toda situación
Dios no nos va a dejar, como lo dijo bien claro en Jeremías, no te dejaré y no te desampararé. Los que profesamos la fe en Cristo debemos recibir aliento de esta carta. ¿De acuerdo? Entonces, es una carta, de alguna manera es una carta pastoral, es una carta donde él pastorea a esos hermanos y les dice, ánimo, ánimo, sigan adelante. Eran cristianos que estaban pasando por momentos difíciles. Y Pedro viene y les da, pastoralmente hablando, los anima, los reconforta. Es un llamado a los pastores de hoy en día a que dejen de andar haciendo tonterías y que pastoreen y me hablo a mí mismo, que nos dediquemos a lo que Dios quiere que hagamos, que es pastorear al rebaño, pastorear al pueblo de Dios. Hablar, estar pendiente, animarlos, sí, también corregir cuando sea necesario, pero a veces solamente nos dedicamos a esa parte. Bueno, pero ese es otro tema. El punto es que aquí el apóstol Pedro está dando un absoluto soporte a estos cristianos, los está exhortando a seguir adelante. Recuerden que exhortar también tiene que ver con animar. Bien, mis hermanos, tenemos yo creo que bien descrito a Pedro y su objetivo a la hora de escribir. Un detalle más con la carta de Pedro es que Pedro le está escribiendo a cristianos que están muy lejos de Jerusalén. Muchos de los cristianos que estaban aquí habían sido dispersos, se habían sido dispersados por todos los alrededores de Jerusalén, pero realmente estos cristianos a los que Pedro le escribe están aproximadamente, hermanos, a unos 1200 kilómetros de Jerusalén. Y 1200 kilómetros es mucha distancia. 1200 kilómetros en un vehículo se dura 15 horas aproximadamente. Pero en aquel tiempo no había vehículo. Entonces usted podrá imaginarse qué largo habían llegado estos cristianos. Qué largo habían tenido que viajar y caminar y caminar. Quizás algunos de ellos eran de esta zona, pero no creo que hayan sido muchos. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo dispersados. Esto tenía también un objetivo, ¿verdad? Que era llevar el evangelio a todas estas zonas. Pero lo que les quiero decir para que nosotros comprendamos el punto es que había mucha distancia. Había mucha distancia entre Jerusalén, incluso entre el mismo Roma y estas ciudades donde estaban estos cristianos. Esa carta tuvo que haber durado sus buenos días viajando, ¿verdad? Viajando hasta llegarles a las manos a los hermanos estos que estaban dispersos. Entonces, eso es interesante para que nosotros nos ubiquemos. A veces, y esto lo digo con mucho respeto, hermanos, a veces nosotros somos tan, no sé cómo decirlo, tan delicados. A veces no nos queremos asolear ni un poquito, no queremos caminar un poquito, mucho menos, qué sé yo, tener que viajar en un caballo o en una bicicleta a la iglesia. Y estos cristianos, hermanos, eso era el pan de ellos de cada día. Entonces es una enseñanza también para nosotros, las condiciones difíciles de estos cristianos. Cómo ellos tenían que andar por los desiertos, por caminos inhóspitos, polvorientos, calurosos. Y cómo ellos se mantenían firmes. Es que eran muchas las cosas que ellos tenían en contra. Y esto me hace recordar unos hermanos que me estaba contando un varón, no me acuerdo quién fue el que me estaba contando ahora en estos días. Ya me acordé quién es. Un hermano de la iglesia me estaba contando que hubo un tiempo en que fueron a hacer alguna misión aquí a la zona de Valle de la Estrella y cómo había una hermana que viajaba hora y media para llegar a la iglesia. Hora y media para llegar a la iglesia y después hora y media para volver a su casa. En caballo. Entonces, todo esto nos tiene que llamar a nosotros. Conste que solamente estamos haciendo una especie de marco histórico, pero es que la Biblia nos enseña en todo.
y nos anima, hermanos, realmente. Las condiciones de estos cristianos no eran ni parecidas a las condiciones nuestras. Y eran cristianos fieles, que buscaban mantenerse. Y bueno, la exhortación de Pablo era que se mantuvieran fieles. Eran años difíciles, eran tiempos difíciles, pero eran cristianos que estaban dispuestos a pagar incluso con su vida por su fe. ¿Cuánto nosotros hoy nos identificamos con estos cristianos? O a veces una lluviecita, hermano, comenzó a llover, ya no voy a la iglesia. No es que mucho sol, no, ya no voy a la iglesia, mucho calor. A veces es la lluvia, a veces es el calor. A veces no queremos pagar el precio de caminar unos cuantos kilómetros para llegar a la iglesia. El cristiano de hoy está muy acomodado. El cristiano de hoy tiene que estudiar un poquito, tan solo, la historia de los primeros cristianos, para que se pueda dar cuenta lo difícil que eran las condiciones en los tiempos, por ejemplo, de esto que estamos estudiando. Entonces, hermanos, de esta situación también tenemos que aprender. No estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermano? Que nosotros estamos tan acostumbrados a no estar con tantas dificultades que hallamos esto difícil. Pero los tiempos más difíciles no han llegado. Los tiempos más difíciles, yo quiero que usted me comprenda esto, no han llegado. Nosotros tenemos que prepararnos para cosas más difíciles. Usted dice, pero ¿por qué es tan negativo? No, es la realidad. Los tiempos postreros, conforme se va acercando más la venida de Cristo, van a ir siendo más complicados. Va a haber más persecución, va a haber más oprobio hacia los cristianos. Nos van a señalar más. Probablemente nos van a perseguir más. Y si la iglesia no está bien cimentada, hermanos, entonces ¿qué vamos a hacer? Dar un paso atrás. No, hasta aquí ya no más. Ya no sigo más en esto. Es muy difícil. Y dejamos que el sistema nos absorba. No. Tenemos que seguir parados en la brecha. Estos primeros cristianos, a pesar de que estaban a miles de kilómetros o a cientos de kilómetros de sus ciudades originales y natales, ellos seguían adelante. A pesar de que pasaban las persecuciones, nosotros no tenemos ni la octava parte de la persecución que tenían estos cristianos, con un emperador como Nerón al mando, donde era un hombre que disfrutaba ver a la gente morir. Quemó Roma, para que usted se imagine, y después le echó la culpa a los cristianos. Entonces, esas persecuciones realmente ponían a prueba a los cristianos. Nosotros hoy, a veces en las pruebas más pequeñitas, en las cosas más sencillitas, ya estamos perdiendo la batalla. No debe ser así. Tenemos que pararnos duro en la brecha y decir, no, vamos a seguir adelante, más bien con más fuerza. Ahora que vamos a estudiar esta carta, yo le animo a usted, mi hermano, mi hermana, a que usted pueda realmente sumergirse en este libro. Si con Colosenses lo hizo, sígalo con Pedro. Y si no lo hizo con Colosenses, comience a hacerlo con Pedro. Vamos a ver cómo los apóstoles nunca se contradicen entre ellos. Pablo nos enseñó que somos elegidos de Dios. ¿Y saben qué hace Pedro? Lo mismo nos dice, somos elegidos de Dios. Pablo enseña lo que es el nuevo nacimiento. Pedro enseña el nuevo nacimiento. Pablo enseña que la salvación es por fe. Pedro enseña que la salvación es por fe. Es una conexión divina que hay entre estos apóstoles. Y yo les animo a ustedes a que podamos descubrirlos poco a poco, con mucha paciencia, con mucha dedicación. ¿De acuerdo, mis hermanos? Entonces, bueno, creo que es suficiente con respecto a lo que es la introducción. Yo espero que con esta pequeña referencia usted ya más o menos tenga una idea de qué es Primera de Pedro. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a detenernos aquí. Vamos a hacer un espacio para preguntas o comentarios y les prometo que ya el viernes entramos en materia. No se lo pierda, no se lo pierda. Yo hoy mandé un mensaje y pocos me contestaron. Yo felicito a los que me contestaron, pero otros, eso sucede, no sé por qué será así. No se dignan ni a contestar un mensaje, como que no sé si es pereza o yo no sé qué será. A veces hasta lo siento irrespetuoso, no decirle nada al pastor.
ustedes supieran, hermanos, cuánto tiempo y cuánta dedicación saco yo. Y no es que me estoy quejando, lo hago con mucho gusto, pero a veces uno siente como que no hay ¿cómo se llama eso? Ese retorno de esa cortesía, decir, sí, pastor, claro que sí, o no, si no le interesa, pues me dice, no, no me interesa y yo no voy a participar. Pero yo tomo esto con mucha seriedad. Les prometo que el viernes vamos a entrar en profundidad y yo sé que vamos a aprender muchísimo. Que Dios me les bendiga, mis amados hermanos y hermanas.